Juan el Bautista estaba bautizando, dice que corrieres, ¿verdad? A veces sentimos gozo porque un hermano se bautiza. Él no sintió así, hermanos, y eran millares de gentes que iban a bautizarse. Antes les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira? Solamente así, cuando sigamos haciendo nuestra voluntad, no habrá, hermano, los voy a dejar un ratito para que ya los puse nerviosos. Una hermana, alguna hermana de este lado que me quiera ayudar a leer el primer párrafo. ¿También están nerviosas? A ver, los hermanos, ¿algún hermano que quiera leer? ¿Están nerviosos también? Ya está aquí mi hermano. Adelante, hermano. Si algo debemos tener presente como cristianos es que quienes integramos el cuerpo de Cristo abrazamos la obra de manera diferente. Algunos participamos un poco más que otros al integrarnos a las actividades de la iglesia. Otros con discreción nos mantenemos a distancia y muchos más decididamente solo asistimos a los servicios religiosos. Estas actitudes influyen mucho en nuestra relación con los hermanos, pues quisiéramos que todos fuesen como deseamos y la mayoría de las veces no es así. A pesar de esto, no debemos olvidar que es necesario mantenernos siempre unidos, porque es la disposición de Cristo que con nuestras actitudes y con nuestra manera de ser, nuestra fe sea probada. Y ahí están las citas. Gracias, hermano. Bueno, hay que usted nos pudiera explicar un poquito, hermano, de esto. Nuestra conducta, ¿será buena ese tipo de actitudes, hermanos? ¿Será bueno? ¿Qué necesitamos entonces hacer? El que está trabajando, el que es activo, decirle a los hermanos: hermano, no me esté viendo, metan las manos, ¿así? O decirle a los hermanos: no, hermanos, ustedes son fiesteros, nada más vienen cuando es la fiesta. Pero ¿habrá necesidad de decirles? Sí hay necesidad. Pero aquí es donde vamos a buscar lo que hace el cuerpo, nuestro cuerpo físico. Cuando nos pegamos en una mano o un pie, ¿qué le dice la cabeza al pie? ¿Qué no te fijas dónde caminas? ¿No te fijas dónde metes la mano? ¿O buscará la forma de cómo aliviar el dolor? ¿Qué hará el cuerpo, hermanos? Busca la manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la manera de cómo que todos los demás se interesen a participar. ¿Nos gusta nuestro cuerpo así completo, hermanos? ¿Sí? Nos gusta. ¿No cree? Bueno, eso ya sería vanidad, hermano. No sería que no nos guste, pero ya sería otro tipo de pensamiento diferente. Si a usted no le gustara su cuerpo, ¿qué haría? Bueno, ya ese sería otro tipo de pensamiento. Pero si no me gustara mi cuerpo, hermanos, ¿yo qué le haría con mi mano? Pues me la corto. No me gusta, me la corto y me pongo otra. Y ahí, ¿cuándo hacemos eso? Entonces, lo importante es aquí buscar la forma de cómo armonizar. Si ahorita dijéramos a las hermanas: a ver, ¿quiénes traen aretes? Que pasen aquí al frente. ¿Quiénes se tatúan? Pasen aquí al frente. ¿Qué vamos a hacer? Yo que lo traigo, ¿qué voy a decir? No, ese es el problema, que sí hablamos. Ese es el problema, que sí hablamos, que sí sentimos y lo manifestamos. Muchas veces, hermanos, no somos prudentes, ni el que está enfrente, ni los que están enfrente también. Ese es el problema, hermanos. Cuando haya, y es ahí donde dice Pablo, ¿verdad?, que si no somos tolerantes, hermanos, no vamos a llegar a nada. ¿Se imaginan que un pie diga: yo me quiero ir por este lado, y este diga: no, yo quiero ir por este? ¿Verdad? O que la mano diga: no, yo me quiero agarrar, y esto otro así. No se puede, hermanos. Es importante que nosotros podamos. Yo no estoy de acuerdo con los aretes, yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, como dice el hermano. Pero ¿cómo le voy a decir al hermano Pedro, usted ya no se pinte la cara, hermano? O lo voy a pasar acá enfrente y decir: miren, hermanos,
a exhibirlo. Fíjense, hermanos, que a veces es duro esto, pero el Señor también dice, háblales una vez. ¿No te hicieron caso? Otra vez. Lleva testigos para que vean que lo estás haciendo. ¿No te hicieron caso? Bueno, díselo a la iglesia. ¿Y qué hacía el padre cuando el hijo era necio? Decía, ya hablé con él. Lo llevaba a los ancianos. Miren, ya hablé con mi hijo. Y no entiende. Los ancianos ya no iban a hacer nada más que decían que lo tomaban y lo sacaban afuera. Eso era antes. Hoy vivimos un tiempo diferente, hermanos, ¿verdad? Y ese tiempo nos debe de llevar a pensar la forma de cómo nosotros debemos llevar, hermanos, nuestra vida, de cómo queremos que todos vivamos, ¿verdad? Eso es lo que debemos de ver. Así que hay personas que son activas, unas que son discretas, otras que nada más ven, otras que de plano, hermanos, no hacemos nada. Aquí lo que debemos de ver es que todos formamos un cuerpo. Y así necesitamos del que no hace nada, como el que hace mucho, o como del que esto y lo otro, pero necesitamos. Y es lo importante entonces de ver cómo, buscar la forma de cómo integrarlos a este cuerpo. Vamos al siguiente párrafo. ¿Sí? Porque todos, de una o de otra manera, vamos a llegar a formar esa unidad. ¿De qué manera? Cuando nos exhortamos los unos a los otros, pero con amor, como Cristo nos ha enseñado. Y si llegamos y Dios nos permite tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, pues va a ser una iglesia pues en armonía, sí, llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Pero para eso necesitamos trabajar todos, y por eso es que todos somos importantes dentro de la iglesia. Sí, hermana, por eso la lectura bíblica habla del sustento que tenemos y que es el Espíritu. Y ese es el que nos da el sustento y es el que nos va a ir alimentando. Cuando dejemos que el Espíritu more en nosotros, va a haber ese sustento y va a haber que nuestros pensamientos los vamos a ir dejando y vamos a tomar lo que el Señor quiere. Pero mientras no demos cabida al Espíritu de nuestro Dios, pues seguiremos pensando que estamos bien, ¿verdad? Y estaremos, como dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos. Bien, siguiente párrafo, hermano Lázaro, si nos ayuda. El tipo, con la intención. Dice así: con la intención de distinguir cuál podría ser nuestra forma de obrar en la iglesia, a continuación se menciona algunos tipos de conducta que nos pueden caracterizar o que podemos adoptar para nuestra edificación y también para el beneficio de la iglesia. Si quiere leer el primero, hermano. ¿Perdón? Si lee el primero, el tipo responsable. Oh, muy bien. Dice el tipo responsable. Corresponde a este tipo el hermano o hermana que ha comprendido con claridad las metas del Evangelio de Cristo, que ha entendido cuál es la función que tiene encomendada, que está ubicado y que generalmente no demora ni es indiferente. Atender a todo asunto relacionado con su religiosidad, el hermano o hermana responsable goza de la consideración, confianza y simpatía de los hermanos. Por otra parte, aspira a seguir santificándose, cultiva las buenas relaciones humanas y en suma actúa de acuerdo con lo moral divino, según Proverbios 18:24. Bueno, lo que encontramos acá es de que primero en la iglesia pues vamos a encontrarnos con todo este tipo de caracteres o actitudes de cada una de las personas. Y ya decía nuestra hermana, todos somos importantes para nuestro Dios,
Pero aquí entonces lo que nos señala el segundo párrafo, el tercero, el tipo responsable, o sea, cuando somos responsables dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, pues tenemos que buscar todo esto y tomando el texto de memoria es donde nosotros nos debemos de examinar, no examinar a alguien. Cuando yo estaba en otro movimiento, cuando estaba el tema, el hermano que estaba sentado al lado mío miraba al otro, este es para ti o este es para el hermano y nada para él. Y aquí entonces Pablo dice que nos debemos de examinar a nosotros mismos, no a examinar a ninguno de los demás, es a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos examinamos, notamos entonces las cosas que nos hacen falta. Y cuando nosotros las ponemos por obra, entonces vamos a alcanzar a obtener todo lo que dice aquí. Vamos a simpatizar, vamos a ver que los hermanos están trabajando y nos va a salir ese deseo de ayudar. Vamos a ver qué hace falta en la iglesia y nos va a salir ese amor para engrandecer a la iglesia. Yo estaba pensando en lo que leímos, el pasaje, y me estaba figurando el sistema tan hermoso que Dios formó en nosotros los seres humanos, cómo trabaja. Si cuando vamos a ver al cuerpo humano, decía nuestro hermano, si se machuca un dedo, la cabeza o el dedo le reclama a la cabeza, mira lo que hiciste o mira lo que pasó. Lo pongo de esta forma, el cuerpo humano está compuesto por millones de células y cuando uno se machuca, y voy a poner de ejemplo un machucón que me di yo acá con un martillo, se siente el dolor acá, pero cuando uno conoce cómo trabaja el cuerpo humano, millones de células, en vez de que le reclame uno de los miembros al cuerpo, llegan acá a reparar el dolor, a reparar el daño, y lo pongo así de sencillo, millones de soldaditos. Esas células las podemos comparar como soldaditos que están en nuestro cuerpo. Cuando se llega a cortar, inmediatamente millones de soldaditos llegan a reparar esa herida o ese dolor. Por eso es que no nos dura mucho tiempo, nada más es un rato y ya se quita una herida. Si nosotros alimentamos bien al cuerpo, los soldaditos se mantienen fuertes, porque hay otro grupo que es malos. Esos se aprovechan cuando estos soldaditos buenos, pues les damos mala alimentación y se cansan, se duermen, mientras los malos empiezan a avanzar. Y eso es cuando uno empieza a estar enfermo de diferentes enfermedades. Pero entonces así trabaja el cuerpo humano, y cuando nosotros entendemos esta parte, cómo Dios hizo, o cómo Dios nos hizo a nosotros, y si nosotros somos ese cuerpo de Cristo, ¿cómo es que debemos de trabajar? Si un hermano se duele, ¿qué debemos hacer entonces todos? Apoyar al hermano. Si un hermano cayó, apoyarlo y levantarlo, porque todos vamos por este camino. Y Pablo dice que no estamos exentos de que yo también pueda caer. Entonces es el propósito de nuestro Dios. Ya no estamos en el tiempo pasado. En el tiempo pasado sí, allí era el que la hacía la pagaba, porque era la ley que se aplicaba. Vemos aquel que transgredió el sábado y fue muerto. Entonces la iglesia, el cuerpo de Cristo, es así como debemos de trabajar, y cuando nosotros alcanzamos esto, se nos va a hacer fácil comprender a todos esos 4 temperamentos que hay en los seres humanos. Si nosotros trabajamos en eso, los podemos manejar todos. La paciencia, ¿cómo se le llama? El colérico, el flemático, el sanguíneo, ¿cuál era el otro? Hay 4. Flemático, Melancólico, colérico, sanguíneo y colérico. Nos vamos a poder comprender porque el espíritu que nos alimenta todo nos da ese conocimiento para poder entender al hermano Heriberto, que es flemático, y yo soy colérico. Yo quiero las cosas así, rápido, pero no me dice calmado, todo se hace tranquilamente, y así está compuesto el mundo también. Entonces lo que encontramos aquí en la escritura es de que nuestro Dios quiere y nos invita a que
Si queremos alcanzar la vida eterna y todas las promesas que Él nos ofrece, pues tenemos que esforzarnos. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. El cuerpo humano es muy importante delante de Dios porque es el vehículo en el cual transportan el Espíritu Santo y el alma. Por eso debemos de cuidarlo. Dice un texto: no hagan heridas en el cuerpo, ni por un muerto, ni tatuajes algunos sobre la piel. Ya está diciendo Dios que el cuerpo de nosotros es ¿qué? Es muy importante, hermanos. Por eso no le debemos de hacerle nada. Y sin este cuerpo, hermanos, no nos salvamos. Desafortunadamente, necesitamos este cuerpo para poder salvarnos. Si no lo tenemos, hermanos, ¿cómo nos vamos a salvar? ¿Verdad? Dice Corintios: ¿o ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes y tienen a Dios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada cuerpo de nosotros es ¿qué? Es un templo, porque ahí habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, a mí me dicen: no, que tú estás en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento ya no sirve y que no sé cuántas cosas, ¿verdad? La pregunta es: ¿para qué se hace una constitución? Para que si las leyes que están ahí me gusten o no me gusten, yo tengo que acatarlas, ¿verdad? La Biblia, me guste o no me guste, hermanos, es la que me va a unir ¿con quién? Con todos mis hermanos en un solo cuerpo. Para eso está la Biblia. Porque si empezamos a pedir opiniones acerca de un texto, no vamos a acabar en este año, hermano. Yo voy a opinar diferente, usted va a opinar diferente. No importa que yo sea prieto, negro, eso no importa. Lo que importa es lo que traemos aquí, en la cabeza, y lo que vamos, ¿qué? Lo que vamos comiendo en este día. Precisamente para eso son las constituciones. Para me guste o no me guste, yo debo de estar ahí. Y a los que no les gusta estar ahí, ¿dónde están? Hay lugares, hermanos, aquí. Hasta Guantánamo, aquí hay cárceles, pero a montones. ¿Por qué? Porque no coinciden con la constitución de este país. Y así también aquí, la constitución, ¿cuál es de nosotros? La Biblia. Y es la que nos va a hermanar, hermanos. Es la que nos va a hermanar. Aquí yo no puedo decir el sábado sí, el matarás no. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Aunque somos diferentes físicamente, pero en ese concepto bíblico todos debemos estar ¿qué? Armonizados. Por eso el cuerpo es importante, porque es el vehículo del Espíritu Santo, es el vehículo del alma, ¿verdad? Y sin el cuerpo no nos podemos ¿qué? Salvar. Sí. Obviamente muchos hermanos conocieron el Evangelio y ya traen por ahí sus dibujos, ¿verdad? En el cuerpo, pero ya conocieron de Dios. Ahora no sé cómo se los van a quitar, o que yo le digo al hermano: quítate ese tatuaje. Oye, pues pagué tanto por él, ¿cómo crees que me lo voy a quitar? Pero eso ya es, hermano, conforme uno venga conociendo la doctrina, ¿verdad? El cambio de actitudes y pensamientos, hermanos, se va dando a través del conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos qué es lo que quiere Dios? A través del estudio, a través del conocimiento. Por eso la lectura bíblica es importante. Ahí dice que el Espíritu Santo es el que va a dar el sustento a cada uno de nosotros. Y sí, es el templo del nuestro cuerpo del Espíritu Santo, siempre y cuando nosotros queramos. Está puesto, hermanos. Pero desafortunadamente dice el libro Eclesiastés, dice: yo veo que Dios hizo al hombre perfecto, pero él mismo se ha buscado muchas cuentas. Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué venimos a aprender hoy? Pues lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Aquí no es pensamientos propios, ¿eh? Aquí es lo que la Escritura nos está diciendo. Y lo que la Escritura dice, hermanos, es que todos debemos de armonizar como un cuerpo delante de Dios. Dice el tipo dirigente. Estamos viendo los diferentes tipos de conducta. El tipo dirigente corresponde a este tipo el hermano o la hermana líder, que cuenta con una gran simpatía entre los hermanos. Es un optimista con espíritu de servicio y atención humana, también con iniciativa. Además, es emprendedor, desprendido, atento con las autoridades de la iglesia y representa la opinión del grupo o sociedad a la que pertenece. Entre otras consideraciones, el hermano dirigente siempre está bien informado de lo que ocurre en su grupo. Es un buen organizador y le caracteriza la honradez y una auténtica entrega al bien común. Ya vimos al responsable. ¿Qué es el responsable? Bueno, el que ve con claridad todo lo que se tiene que hacer. Y es el que, si le dicen: hermanos, vamos a empezar esto el lunes,
él va a preguntar ¿a qué hora es el lunes? ¿Verdad? Porque habemos quien decimos, bueno, como ni le pregunten qué lunes, mejor dejemos lo que nos lo diga. Esa es la diferencia entre el responsable y el que no quiere tomar una responsabilidad. Ahora el dirigente es el que de esa responsabilidad también asume, hermanos, estar al frente de un grupo. Pero ahí tenemos los hermanos que están al frente de los niños, de los jóvenes, de los varones, de las hermanas, de la propia iglesia y de las administraciones que tienen en la iglesia. Buscan, hermanos, entonces, encontrar esa armonía o tener esa armonía, hermanos, con un bien común dentro de los miembros. ¿Qué características va a tener? Dice, hermanos, que es honrado, que es organizador, que sabe, hermanos, lo que está sucediendo dentro de su grupo, es emprendedor, es desprendido, ¿verdad? Y que también es atento. Entonces, como que son muchas características que se van requiriendo para tener este tipo de actitudes. A lo mejor yo no soy así, pero a lo mejor soy persistente o voy a ver los demás que vienen acá. Entonces, todo esto, hermanos, debe conjugarse. No, ¿cómo se dice? Debe de unirse para poder alcanzar, hermanos, esa armonía que el cuerpo debe de tener, ¿verdad? Ya decía mi hermano hace rato, tenemos en la sangre glóbulos blancos y glóbulos rojos. ¿Cuáles son los buenos? Los rojos. Cuando alguien tiene más glóbulos blancos, pues ya tiene problemas en la sangre. Entonces, así también somos acá. Somos algunos que somos responsables, pero a lo mejor hay más hermanos que son irresponsables y tenemos problemas. Entonces, todo esto, hermanos, se conjuga para que haya una buena armonía. El propósito es, dice, que haya una auténtica entrega para el bien común. No buscar mi propio bien, sino el de los demás. El tipo persistente, como su nombre lo indica, es aquel hermano que ejerce un gran esfuerzo para la realización de tareas que tengan que ver con la iglesia, aunque en ocasiones se le pueda observar lento en conseguir su propósito. Se debe reconocer su gran empeño. Para este hermano debemos mostrar paciencia e interés por lo que hace, pues esto le motivará a continuar esforzándose hasta lograr el objetivo deseado. Ya vimos, hermanos, el que es responsable, el dirigente. Ahora vamos a ver el que es persistente. ¿Qué es ser persistente? Es el que está constante. Pablo habla acerca de la constancia, ¿verdad? Que debemos ser constantes. Fíjense, hermanos, que ahí en el trabajo había un compañero y cuando lo veían siempre le hacían burla porque veían que iba caminando despacio. Y decían, ese compañero es muy lento para todas las cosas. Pero cuando se hacía el recuento por semana, hermanos, de quién producía más, ¿se imaginan? ¿Ustedes quién creen que producía más? Pues él, porque aunque era lento, era constante. Ahí iba con su pallet, llegaba y ahí iba. Siempre ahí estaba trabajando. Y los que querían hacer las cosas rápidas, pues tomaban tiempos libres y al final, hermanos, cuando se hacía el recuento, porque como les pagaban por cajas, pues el que salía beneficiado era él. Y decían, ¿cómo es posible? Si ahí lo vemos que va con su calma, pero era constante. Así, hermanos, dentro de la iglesia hay cosas a veces que decimos, ¿y cuándo lo irá a acabar el hermano? Pero ahí vemos al hermano que está duro y duro trabajando. Cuando llega el tiempo se termina. Qué bonito fuera, hermanos, que pudiéramos tener otro tipo de actitud para que también esto se pueda llevar a cabo. El tipo innovador. Este hermano o hermana se caracteriza por proyectarse hacia el futuro. Por lo general procura implementar mejoras en la iglesia, proponiendo cambios e ideas. No trabaja solo, más bien, junto con los dirigentes de la congregación, comenta lo que piensa y diseña planes y proyectos que tienen como fin el crecimiento y desarrollo de su comunidad religiosa. ¿Quién es el que, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿por qué pusieron esas pantallas? ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Y por qué se abre una página de Facebook? ¿Por qué se transmite? ¿Por qué? Bueno, es que estamos pensando en lo futuro.
en lo futuro. ¿Qué va a pasar en lo futuro? Pues de que el Evangelio no nada más va a quedar en la lectura física, sino que a través de las proyecciones muchos pueden llegar a conocer. Ese es, hermanos, el que empieza a innovar. Oiga, hermano, y si en lugar de estos focos ponemos otros, oiga, hermano, y si mejor en la cocina les arreglamos la cocina a nuestras hermanas, le ponemos así, así, asado. O sea, busca, hermanos, innovar en lo que ya está hecho, ¿verdad? ¿Pudiéramos ser innovadores en la escritura, hermanos? ¿Cómo? ¿De qué forma? La innovación va a consistir en la forma de cómo se… Y, por ejemplo, los hermanos pensaron y dijeron, vamos a hacer cuadernos de escuela sabática, estudios. Eso es innovar. En inglés, los cuadernos de los niños. Lo que no podemos innovar, hermanos, es el contenido de este libro. Esto es lo que debe permanecer intacto. Esto es lo que debe quedar así como está escrito. Porque así dice Pablo, ¿verdad? Yo aprendí, dice, como está escrito. Y yo sé que el Señor murió y resucitó al tercer día, como está escrito. Esto es lo que no podemos cambiar. Pero sí, podemos ver que se elaboran cuadernos de escuelas para los jóvenes, ahora ya salió para la sociedad varonil, ¿verdad? Para que tengamos estudios. Pero, hermanos, la esencia es lo que no podemos nosotros modificar. Bien, sigue diciendo, disculpen que voy a ir leyendo yo, si alguien quiere comentar, levanta su mano, y el tiempo nos está tomando. El tipo cooperador y fraternal. El hermano cooperador siempre está presto a otorgar su ayuda en forma espontánea, desinteresada y leal. Un ejemplo de este tipo es el hermano o la hermana que al término del culto va en auxilio del hermano que requiere ayuda o apoyo moral por la aflicción en que vive. Sin lugar a duda, hermanos y hermanas con esta característica son de gran ayuda en la obra de Cristo. Creo que esto es lo que más se ve dentro de nosotros. Cuando hay necesidad, ¿verdad? Siempre se brinda, y no solamente con los que estamos acá. A veces, hermanos, nos enteramos que falleció el familiar del hermano. ¿Qué hacemos? Pues oramos por su familia. Y también, hermanos, colectamos algo para que se ayude, ¿sí o no? Eso es, hermanos, el que es cooperador, el que es fraternal. Pero el que piensa que está por demás, hermanos, pues entonces ya no participa de esa actitud, sino que ya sería otro tipo, hermanos, de pensamiento diferente. Pero ¿a qué nos lleva esto? Decía el hermano, ¿verdad? Una herida, hermanos, el mismo cuerpo empieza a reaccionar cuando el sistema de nuestro organismo está sano, una herida empieza a cicatrizar luego, pero cuando nuestro organismo está enfermo, esa herida en lugar de sanar, empeora, tiene infección y ahí necesita otra cosa más. Entonces, dentro de la iglesia así también habemos a los que están, hermanos, al momento de la necesidad, hermanos, para poder otorgar la ayuda a quien lo necesita. Y ya lo vimos en la lectura, ¿verdad? Si un miembro se duele, todo el cuerpo se conduele. Si un miembro se alegra, todo el cuerpo se goza. Entonces, eso es lo que, hermanos, lo que nos llama en este párrafo. Con todo lo que hemos estudiado, hasta este momento concluimos que como seres humanos tenemos personalidades distintas que de manera conjunta puede ser sumamente útiles para el trabajo de la Iglesia de Dios. Recordemos el gran ejemplo del Señor Jesús, quien pudiendo obrar de manera individual en el ministerio que le encomendó al Todopoderoso, eligió abrir su corazón a invitar a aquellos que hoy conocemos como apóstoles. Esta decisión demuestra la importancia de la colaboración y la diversidad de talentos en la consecuencia de objetivos comunes. A través de este modelo de trabajo en equipo, Jesús no solo fortaleció su ministerio, sino que también estableció un precedente para nosotros, mostrando que cada contribución, sin importar cuán pequeña parezca, es vital para el cuerpo de la iglesia. Decían los apóstoles, hermanos, les preguntaba el Señor a los apóstoles, a ver, dice, ya se fijaron de los que están dando su ofrenda, su diezmo, ¿quién dio más? ¿El que tiene más o el que tiene poco?
A veces, hermanos, no necesitamos tener dinero para decirle al hermano unas palabras de apoyo. A veces, hermanos, necesitamos decirle con palabras algo que le va a ayudar moralmente. Que el dinero es importante, sí, pero puede ser que alguien lo tenga y se lo dé, pero no por eso, hermanos, no lo vamos a hacer. Decía una persona que estaba, no me acuerdo si estaba ciega o estaba paralítica, iban pasando los apóstoles y le estaba pidiendo limosnas, y les dijo, le dicen los apóstoles, pues no tengo ni oro ni plata, pero lo que doy, lo que tengo te lo doy, y lo sanó. Entonces eso nos muestra, hermanos, que muchas veces pensamos que a veces cuando llegamos con una canasta llena de cosas le va a resolver la situación al hermano, o pensamos que lo poquito que le llevamos no le va a ayudar. Pero aquí lo importante, hermanos, lo que nos está enseñando el Señor es que podamos sentir lo que los demás en ese momento están padeciendo. Y eso nos va a llevar, hermanos, a que le digamos, hermana, hermano, ¿qué le parece si vamos a orarle a Dios? Vamos a orar. La oración ayudará, hermanos. Ayudará mejor que el dinero, ¿verdad? Porque el Señor ha de escuchar y ha de contribuir, hermanos, para que pueda, hermanos, llevar a cabo esa consolación a este hermano. ¿Qué nos muestra Jesucristo de este párrafo? Él pudo haberlo hecho solo, lo pudo haber hecho solo, tenía la capacidad, hermanos. Sin embargo, nos está mostrando, hermanos, que todos nos necesitamos de todos. ¿Él ocupaba de los apóstoles? Pues pudiéramos decir que no, pero sí, hermanos, ¿verdad? Y ocupaba no solamente de ellos, sino de los demás, porque ¿cuál era la tarea? Tenía bien, fíjense, hermanos, que ahí es donde vamos a encontrar lo que es la responsabilidad. Tenía fija una tarea el maestro, y el Señor le dijo que por él iba a ser salva toda la tierra. ¿Cómo lo iba a lograr? Bueno, dijo, pues vamos a nombrar a apóstoles, voy a llamar apóstoles, y después de ellos van a venir otros y otros y otros. Hasta nuestros días, hermanos, se sigue llevando a cabo este llamado del Señor. ¿Cuál es el propósito? De que el hombre sea salvo, de que el cuerpo de Cristo se vaya integrando más y más y más, que no nada más sean los 144,000, que sean mucho más. Y el Señor a través de Juan nos lo muestra, porque dice que ve multitud de gentes, de pueblos, de linajes, de lenguas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo, ¿cómo va creciendo? En tamaño. Y que somos participantes de ello también. Lo importante ahora entonces es que vamos a examinarnos, hermanos, para que no seamos reprobados de nuestra fe. Bien, hermanos, vamos a las preguntas. Pregunta 1, ¿qué venimos a hacer para Dios los que trabajamos en la obra? ¿Qué somos, hermanos? Colaboradores. Hay otras palabras que ocupa Pablo, dice somos coadjutores, somos edificadores, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que veamos cómo estamos edificando, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo estamos edificando, porque podemos edificar mal, y porque nuestra obra va a pasar por una prueba. Dice que el que hoy construye o sobreedifica en plata, en madera, en fierro, en papel, en hojarasca, tenga, dice, pendiente que su obra va a ser puesta en prueba. ¿Qué lo va a probar? Dice, el fuego. Y si la obra que yo construí prevalece, pasó la prueba, si no, será consumida. Entonces, hermanos, pensemos que no todos muchas veces estamos colaborando de una manera correcta, y que debemos de pensar, hermanos, en corregir nuestra forma. Hermano Toniel. Sí, hermano. Pablo dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Somos ministros, somos servidores, somos trabajadores. Uno siembra, ¿y qué hace el otro? Riega. Pero dice, pero hay uno que da crecimiento, y este es
nuestro Dios. Y es lo que somos. Estamos construyendo, estamos sobreedificando. Ya fue puesto, hermanos, el cimiento. Ya está puesto. Ahora venimos construyendo sobre ese cimiento que fue puesto. Pero es importante que tengamos cuidado cómo vamos colaborando en esa edificación. No sea que nuestra casa se vaya a caer. Pregunta 2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para aquellos hermanos que dedican tiempo a la obra? Pero hermano, si ni hace nada, se la pasa pro. No, hermanos, debemos de tenernos, ¿verdad? Ser atentos con ellos. No sabemos, a veces nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, nos preguntan, ¿leyeron la escuela? Y decimos sí, pero a veces ni la leemos, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos todos delante de nuestro Dios. Y el que está al frente, hermanos, el que dedica tiempo a la obra, debemos de tenerlos por gran estima, hermanos, porque el Señor les ha dado esa parte, hermanos, esa actitud de responsabilidad y sobre todo de servicio para poder hacerlo. Y hay hombres, hermanos, hay hombres que de gran edad y todavía siguen trabajando en la obra del Señor. ¿Qué debemos de hacer con ellos? Pues, de tenerlos en gran estima. Pero sí, pues yo sí lo estimo, hermano, de veras yo lo estimo bastante. ¿Será así, hermanos? No, hermanos. Ver las necesidades. A lo mejor el hermano ya no puede trabajar, pero tiene necesidad. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Ayudarle, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que a veces nos hemos propuesto que como iglesia ayudar allá afuera a las gentes, pero dice la Escritura que si no tenemos cuidado por los de la casa, hermanos, seremos peor que los infieles. Así que si nosotros tenemos ancianos dentro de nuestra iglesia que siguen trabajando en la obra, debemos, hermanos, de ver por ellos, porque algún día vamos a ser ancianos también nosotros, ¿verdad? No vamos a estar esperando, porque también sería una forma de condicionar nuestra ayuda y el Señor no quiere. Pero el Señor es grande, hermanos, y va a ver el corazón de cada uno de nosotros. Pregunta 3. ¿Cómo debemos ser considerados para servir al Dios Altísimo? ¿Cómo debemos ser considerados por servir al Dios Altísimo? ¿Cómo? Dice Pablo, hermanos, ¿sí, no? Fieles administradores, como dispensadores, dice que como mayordomos del ministerio, ¿verdad? Hay una parábola, hermanos, donde habla, creo que es el Evangelio de Mateo. Le dice el Señor a su siervo: voy a ir a una ciudad lejana, ahí tienes cuidado de los bienes que te dejo. Y dice que el siervo pues dijo, pues se va a tardar, ¿verdad? Y empezó el siervo a descuidar lo que su amo le dejó, empezó a convivir con los de afuera, empezó a hacer todo lo contrario que le dijo su señor. Cuando menos lo esperó, llegó su señor y lo encontró haciendo cosas diferentes. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo, inútil, porque no hiciste lo que te dije. Entonces, hermanos, los que hoy trabajan al servicio de Dios, vamos a tener los manos como siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Siervos fieles que administran la palabra del Señor. Pregunta 4. Si trabajamos en la obra de Cristo, ¿nuestro trabajo habrá servido de algo? ¿Sí? Pero si yo no predico, si yo no salgo a evangelizar, ¿cómo mi trabajo va a ser considerado? ¿Cómo? Y eso es lo que a través de la escuela nos quiso mostrar nuestro Dios. Lo más significante, hermanos, el cabello que tenemos. Eso, hermanos, tiene su función muy importante.
Los que ya se nos está cayendo, hermanos. Yo antes cuando tenía cabello llovía, pues no, nada me hacía la lluvia. Pero ahora que empiezo a tener poco cabello, llueve, siento como piedrazos en la cabeza, ¿verdad? Entonces, es importante todo lo que tiene nuestro cuerpo. Tiene una función importantísima, hermanos. A veces pensamos, y la Escritura dice que hasta los miembros más viles tenemos mejor cuidado de ellos. ¿Cuáles serán los miembros más viles? Las uñas. Pero no por eso me los voy a pintar, ¿eh? ¿Cuáles serán los miembros más viles? ¿Seguros? Tenemos órganos, hermanos, que si no cuidamos, tenemos cuidado de ellos, pueden tener un gran problema para nosotros. ¿Ustedes han oído el cáncer de colon? ¿Sí? ¿Y el colon qué parte del cuerpo es? Es lo último de nuestro sistema digestivo. ¿Qué pasa por esa parte de nuestro cuerpo? Todos los desechos de nuestro organismo, ¿verdad? Y si no tenemos cuidado de esto, también, hermanos, tiene problemas. ¿Tiene una gran función? Sí. Pero si no cuidamos de él, tenemos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos hacemos exámenes de colon, tenemos dietas especiales, hacemos nuestra alimentación, la cuidamos para que se mantenga nuestro organismo bien. Tenemos el Señor nos ha puesto a cada organismo órganos que son especiales para desechos, por ejemplo, para la orina en el ser humano, el hombre y la mujer. Si no cuidamos, también tenemos problemas. Viene el cáncer de próstata, viene en las mujeres también problemas urinarios, y son viles porque por esos órganos pasan los desechos del organismo, y son los que más cuidamos. ¿Sí o no? Sí, porque ya si me pongo una camisa bien, si me queda apretada, pues ni modo me la pongo, ¿verdad? Pero esos órganos, hermanos, son tan importantes en nuestro organismo que los tenemos en gran cuidado. Entonces, aunque pensamos que el hermano no, pues si al hermano nomás le toca el aseo, está contribuyendo para la obra, hermanos, ¿verdad? Dentro del sacerdocio, no todos, hermanos, hacían sacrificios. Tenían un rol diferente, unos cuidaban la puerta, otros recibían los holocaustos. Entonces todos tenían una labor diferente, pero todos contribuían para la obra de Dios. Entonces todo el trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano, sino al contrario, tiene recompensa. Pregunta 5. ¿Quién nos hará aptos para realizar algún trabajo en la obra de Cristo? No, pero es que a mí me evangelizó el hermano Carlos, él me instruyó. No, pero a mí me evangelizó un ministro el más anciano de la iglesia. Son instrumentos. Por eso la lectura bíblica decía o dice que todos estamos sustentados por un espíritu, y ese espíritu es de Dios, no es del hombre. Pregunta 6. ¿Se podrán reunir los rasgos de cada tipo en una sola persona? ¿Se podrían reunir los rasgos de cada tipo en una sola persona? Sí, ahí está la respuesta, sí, con el tiempo y madurez espiritual. Ahí podemos. Y no estamos diciendo, hermanos, que vamos a tener la actitud agresiva, colérico. No, estamos hablando de el responsable, estamos hablando del, ¿qué más vimos ahí? Del persistente, del dirigente, del cooperador, del innovador. Esas actitudes, ¿cuándo se van a juntar en nosotros? Con el tiempo, trabajando con ellos. Estamos hablando también de los frutos del Espíritu. ¿Cuándo podemos tener todos los frutos del Espíritu? ¿Cuándo, hermanos? Dice el verso de memoria, cuando ya no seamos reprobados. Cuando, hermanos, Jesucristo viva en nosotros y ya no seamos reprobados, entonces, ¿sí, hermano? ¿Cómo? Hablar como Juan Bautista. ¿Sí?
el Señor le dijo a Pedro, Satanás. Pues si usted lo va a hacer en una forma despectiva, mejor no lo haga. Pero si ya usted en su pensamiento está en que le va a decir para destruir al hermano, pues el que se está destruyendo es usted, por tener ese tipo de pensamientos. El Señor le dijo a Pedro, Satanás, por lo que estaba manifestando Pedro, que iba en contra de la voluntad de Dios, porque no veía en los hombres realmente el arrepentimiento. Bueno, mire, el Señor llega un momento en que dice, háblales. Si no entiende, ocupa la vara. La vara es para la corrección. Si usted lo va a hacer para corregir, hermano, vuelvo a repetir, está bien, pero si lo va a hacer para que digan, vean, hermano, yo sí le puedo decir al hermano, para avergonzarlo, hermano, está usted mal. Y de una vez le digo, si su pensamiento es eso, pensar que no estamos aquí para destruir, sino para edificar. Hemos sido llamados a sumar, no para dividir. Y el mismo Señor dijo, si estás conmigo, junta. Dice, porque al que no está conmigo, desparrama. Así es que el cuidado que tengamos en nuestra forma de hablar, hermanos, es muy importante. Por eso, hermanos, debemos de ser prudentes. Cuando no hay prudencia, hermanos, somos irresponsables, somos irrespetuosos. ¿Cómo se muestra eso? Cuando hablamos muchas veces de más, cuando hablamos cosas incoherentes. Yo me acuerdo en el tiempo que me tocó, hermanos, vivir con mis padres, a mí me enseñaron que cuando una persona habla, ¿qué tengo que hacer? Y no debo interrumpir. Puedo hablar levantando mi mano y entonces puedo hablar, pero mientras si yo interrumpo, estoy manifestando, hermanos, que no he aprendido ni la enseñanza de mis padres, ni mucho menos la enseñanza del Señor. Así que esto es lo que hoy nos lleva en este, hermanos, estudio, esta escuela, es a que aprendamos, hermanos, a llevarnos con amor y con respeto, todos, hermanos, porque así dice, ¿verdad? La lectura que hoy tuvimos, y tenemos más respeto, dice, por los miembros más viles de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuerpo, no hemos sido llamados a ser miembros extirpados del cuerpo, sino ser parte del cuerpo. Pasa a vosotros, hermanos.
nuestro glorioso Jesús.